Bien, buenos días. El día de hoy me ha tocado exponer un tema muy apasionante para nosotros los cirujanos. Antes quiero agradecer a la Junta Directiva del Colegio Médico de Loreto por la invitación y en la mañana de hoy que sea muy provechoso para ustedes, que se están dando el tiempo, ¿no?, de actualizarse y de adquirir y refrescar algunos conocimientos ya dado en clases durante la carrera de medicina. Cuando hablamos de dolor abdominal quirúrgico, pues tenemos que plantearnos si es que es médico, que es lo que más frecuente nos viene a los cuerpos de guardia. Entonces, este dolor abdominal, que es un síntoma muy común, tiene una resolución aproximadamente del 80% de tratamiento médico. Sin embargo, un 20% es de tratamiento quirúrgico. En este estudio, que es de la revista colombiana, ya hace unos años, pues se pudo comprobar que aproximadamente 100 millones de visitas al año se aparecen en los servicios de urgencia de los Estados Unidos. Y solo el 10 al 25% del dolor abdominal presentado es un cuadro que necesita un tratamiento quirúrgico. O sea, tenemos el respaldo de la literatura médica internacional. Pero para hablar de abdomen agudo quirúrgico, tenemos que plantear su definición. Y lo vamos a ver, siguiente por favor, como el conjunto de síntomas y signos, o sea, es un síndrome, que su síntoma dominante es el dolor abdominal. Y este dolor abdominal tiene tres características, que es agudo, que va a correr en el tiempo, en horas, y que su tratamiento va a ser netamente quirúrgico. Ese es el diagnóstico, la definición de abdomen agudo. ¿Y cómo lo vamos a abordar? Siguiente. Bueno, no sé si recuerdan esta película, es una de las películas más bonitas que he podido ver, los invito a que la puedan visualizar. Y van a tener 5 elementos fundamentales. Siguiente. Una historia clínica completa. Tenemos que tener en nuestras cabecitas que tenemos que realizar una historia clínica adecuada. Siguiente. Individualizar al paciente. Muchas veces vemos 20, 30 pacientes y queremos avanzar y no individualizamos cada uno de los dolores que presentan estos pacientes. Siguiente. Pensar desde lo anatómico, fisiológico y estadístico. ¿Por qué? Porque si viene un niño de 12 años de edad con dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, no vamos a diagnosticar un tumor retroperitoneal. Tenemos que ir a lo estadístico, que es lo más común, pensar en una apendicitis. ¿Por qué? Por la localización, o sea, su parte anatómica, su fisiopatología, que debe ser en unas horas, y lo estadístico, lo más común. Siguiente. El uso racional de los complementarios. Tenemos que ayudarnos muchas veces de los exámenes complementarios necesarios. ¿Por qué? Porque en algunos casos vemos médicos o colegas que paciente con dolor abdominal, mándale una resonancia magnética, de frente. Entonces tenemos que ir pausadamente, viendo. Sí. Aquí no tengo la visión anterior. La anterior. Ajá. Y por último, la semiología. La semiología es el punto fundamental en la cual nosotros vamos a diagnosticar o vamos a llegar a un diagnóstico en un 80 a un 90%. El otro 10% lo van a dar los exámenes complementarios y los exámenes de imágenes, ¿no? Entonces, tenemos que adecuarnos a dónde estamos. Si estamos en el Hospital 3 de Salud o en una clínica, pues vamos a tener todo a nuestro alcance para poder realizar. Pero si nos encontramos en San Juan del Río Chambira, o en Requena, o en una zona de periferia, tenemos que hacer uso y abuso de nuestra semiología, que ha sido lo más importante que nos han enseñado durante nuestra carrera de medicina. Siguiente.
Con todo esto podemos partir de la anamnesis y de reconocer a un paciente durante los antecedentes personales y familiares. Si el paciente es de sexo femenino, multigesta, que presenta dolor en fosa ilíaca, en hipocondrio derecho, con irradiación a la espalda, pues este dolor es atipocólico y los síntomas acompañantes de náuseas, vómitos e intolerancia a los alimentos colecistoquinéticos, pues estamos en presencia de una posible colecistitis aguda. Con respecto al examen físico, es importante su orden. ¿Cómo lo vamos a ver? Mediante la inspección, auscultación. Cuando hablamos de inspección, pues el paciente desde que llega a nuestro consultorio, la posición en que viene caminando, una posición antálgica, ya tenemos que ir pensando en un abdomen agudo quirúrgico. En la auscultación, si el paciente tiene ruidos hidroaéreos aumentados, disminuidos, ruidos de lucha, para eso tenemos que afinar nuestro oído, tenemos que ser bastante prácticos con el examen del abdomen del paciente y la auscultación. Con respecto a la palpación, es una palpación superficial y profunda para ver si es que el paciente presenta dolor, es un dolor peritoneal, es un dolor que es a la palpación profunda, al rebote, o es un paciente en el cual tú palpas una masa tumoral, ¿no? En la percusión, si hay mate o timpanismo, y muy importante y muy olvidado también, el tacto rectal. No nos gusta hacer tacto rectal. Nadie quiere hacer tacto rectal. Sin embargo, este elemento del examen físico nos da una gran muestra de que nosotros estamos realizando correctamente las cosas. En los exámenes complementarios, muchas veces en mi práctica pública, pues llego a valorar un paciente con una sospecha de apendicitis y solo le han mandado un hemograma. Entonces, tenemos que, si estamos pensando en un cuadro abdominal quirúrgico, indicar los exámenes de laboratorio prequirúrgicos para no perder tiempo. ¿Cuáles son los exámenes prequirúrgicos que podemos abordarlos? El hemograma, el tiempo de coagulación, el tiempo de sangría, el grupo y factor, la creatinina, la glucosa y el VIH. Pero grupo y factor debe estar siempre en sus exámenes pedidos ante una posibilidad de un abdomen agudo quirúrgico. Si estamos ante una paciente femenina, joven, en edad sexual activa, pues no podemos, con dolor abdominal bajo, pues evidentemente tenemos que pedir nuestra unidad beta para descartar los posibles embarazos ectópicos. Si contamos con ecografía, pues también es un gol estándar en algunos cuadros de abdomen agudo. Y si contamos con una tomografía, para el cirujano es muy importante valorar una tomografía con contraste. Las tomografías sin contraste no son de validez en los abdomen agudo. Y si aún así tenemos dudas diagnósticas, pues nos podemos apoyar de la laparoscopía diagnóstica. Siguiente. Para hablar del dolor, pues vamos a recordar a esta señorita que se llama Alicia. Creo que todos la conocemos del grado de semiología, ¿no? Siguiente. Bueno, Alicia va a tener una regna mnemotécnica en la cual decimos cómo es que aparece este dolor. Su aparición puede ser instantánea, brusca, como se presenta en las úlceras perforadas, rápida, como en la pancreatitis, siguiente, gradual, como en la colecistitis y apendicitis, siguiente, relación con los alimentos, si es que alivia o la aparición ha sido durante una ingesta de alimentos, siguiente, y en relación a los esfuerzos físicos, como en el caso de las hernias inguinales y la interrupción del sueño, como cuáles, como el aneurisma disecante de la aorta, un gran drama abdominal. Siguiente. Con respecto a su localización, ahí vemos cómo nuestro abdomen se ha dividido en 9 cuadrantes y podemos definir en el hipocondrio derecho la aparición de colecistitis,
colelitiasis, úlceras y en todo el hemiabdomen superior las pancreatitis. En el hipocondrio izquierdo vemos como una ruptura de vaso va a tener dolor hacia el hipocondrio izquierdo. En la región de los flancos, en el flanco derecho e izquierdo, los cólicos renales, que no es una patología quirúrgica de abdomen agudo, sin embargo, es un diagnóstico diferencial. Y en el flanco izquierdo, muy frecuente, muy común, las enfermedades diverticulares. Si tenemos un dolor localizado en la fosa ilíaca izquierda o derecha, pensar en enfermedades ginecológicas siempre y cuando el paciente sea femenino. Siguiente. Con respecto a la irradiación, es muy importante que los dolores tienen, como en caso de las colecistitis, una irradiación hacia la espalda, hacia el hombro y hacia la región dorsal, ¿no? Y también hacia el epigastrio e hipocondrio derecho. ¿Por qué? Por la inervación, ¿no?, del nervio frénico. Siguiente. En las características el carácter del dolor, pues tenemos que el dolor puede ser continuo, atipocólico, urente y constrictivo u opresivo. Con respecto a la intensidad, siguiente, vamos a encontrar que la intensidad es un grado variable en cada paciente. Todos los pacientes son diferentes, tenemos que personalizarlos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que pacientes van a tener en la escala del 1 al 10 un dolor muy sordo, un dolor muy fuerte, con 9, con 10, y algunos pacientes pueden tener una valoración de 1 o 2. Cada paciente es diferente. Siguiente. Y con respecto a alivio. Si el paciente alivia optando por una posición altálgica, siguiente, o si el paciente, siguiente, tiene una ingesta de alimentos, en el caso de las úlceras, o si el paciente alivia con los vómitos. ¿Quiénes alivian con los vómitos? Los pacientes que tienen obstrucción intestinal. ¿Por qué? Porque quieren descomprimir el abdomen y es la única forma que ellos encuentran como mecanismo de defensa para disminuir este dolor. Siguiente. Y no podemos olvidarnos de su apellido de Alicia, que es Fredusa, que son la frecuencia, la duración y los síntomas asociados. Siguiente. Muy bien, ya presentamos a Alicia Fredusa, ya sabemos localizar en nuestros 9 cuadrantes y podemos ver todas las patologías, como ya las mencioné, en el caso de las obstrucciones intestinales, las colecistitis, y esto nos parece fácil. Siguiente. Sin embargo, en este estudio que lo presenta la Revista Mexicana de Cirugía, se encontró que el diagnóstico inicial de una consulta de urgencias varió con el diagnóstico final hasta un 41.1%. Y que muchos de los pacientes que acudieron a consulta externa o a consulta de urgencia, tuvieron un promedio de 1 a 5 veces que acudir a la misma urgencia para llegar a un diagnóstico adecuado quirúrgico. Este estudio, grábenselo bien, porque ustedes como médicos tienen que llegar a disminuir que un paciente regrese 5 veces a la emergencia por un cuadro abdominal quirúrgico. Por eso lo puse, porque es importante disminuir esas cifras. Siguiente. Entonces, cada característica que tenemos con respecto a los diferentes cuadros abdominales quirúrgicos, vamos a tener la apendicitis, que es un dolor que puede aparecer en la región del epigastrio o periumbilical, seguido de dolor en fosa ilíaca derecha, vómitos, Blumberg, tacto rectal doloroso, anorexia, fiebre y leucocitosis. En la colecistitis, dolor abdominal y dolor en hipocondrio derecho, un Murphy que sea positivo, una leucocitosis y su gol estándar para su diagnóstico, la ecografía abdominal.
En el caso de las pancreatitis, un dolor en barra o en cinturón con leve defensa abdominal con la presencia de amilasas elevadas y un ataque con sospecha solamente en las pancreatitis moderadas a graves. La isquemia mesentérica es un dolor difuso con instauración rápida y que al tacto rectal podemos encontrar sangrado. Entonces, sigo insistiendo en el tacto rectal con acidosis metabólica. Siguiente. En el caso del embarazo ectópico, podemos encontrar un dolor anexial bajo, acompañado muchas veces de inestabilidad hemodinámica y realizarle los exámenes de ecografía y la unidad beta o la prueba de embarazo. Siguiente. Bien, con esto que hemos abordado, presento la etiopatogenia de las causas más comunes que nosotros tenemos que pensar de abdomen agudo. Hay muchas, pero estas, para ustedes, deben ser las más comunes. En el síndrome inflamatorio, la apendicitis, los abscesos abdominales, las colecistitis. En el caso de los perforativos, las úlceras perforadas, la apendicitis perforada, la úlcera gástrica. En el caso de los obstructivos, encontrar las bridas y adherencias, los vólvulos, las invaginaciones intestinales y el hilio biliar. En el caso de las hemorrágicas, pues los embarazos ectópicos y los aneurismas disecantes. Vasculares, la obstrucción de la arteria mesentérica, y en los traumáticos, los hematomas de pared abdominal. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos, del abdomen agudo inflamatorio. Nosotros nos han enseñado en la escuela, ¿no?, de la clasificación de las apendicitis, ¿no? Catarral, flemonosa, congestiva, supurada, necrosada, perforada, ¿no? Sin embargo, ya en el 2015, la Sociedad Americana de Cirugía ya está planteando esta nueva clasificación macroscópica, que está basado en los avances de la laparoscopía y la cirugía robótica. Es así que les presento esta nueva clasificación, que lo clasifica en 5 grados y en 2 formas, en apendicitis complicadas y en apendicitis no complicadas. En el grado 1 vamos a encontrar un apéndice inflamado, hiperémico, con edema, muchas veces con fibrina y con muy escaso líquido pericólico. En el grado 2 vamos a encontrar la necrosis de la apendicitis, que puede ser segmentaria o en la necrosis de base, asociado al líquido pericólico. En el grado 3 ya encontramos la tumoración inflamatoria, plastrones, abscesos, con líquido o sin él. Y en el grado 4, la apendicitis perforada, como se puede ver ahí, hay presencia de líquido libre en cavidad, ¿no? Y muchas veces con una radiografía y el examen físico podemos ver la presencia de aire. Entonces, esta clasificación es lo que nos prepara, ya llámese en el presente, y la vamos a mantener, porque está siendo bastante aceptada. Siguiente. En esa foto, en esa figura, vemos un abordaje laparoscópico de la apendicitis, ¿no? Esta es la apendicitis que está necrosada en su totalidad y aquí estamos liberando, ¿no?, el mesoapéndice para posteriormente llegar a la arteria apéndice y hacer la ligadura de la base apendicular. Eso nos compete a nosotros los cirujanos. Pero, ¿cómo llegó este paciente a nosotros? Mediante un examen físico correcto, que es suficiente para diagnosticar el cuadro abdominal quirúrgico. Mediante, si tenemos una duda diagnóstica o contamos con ecografía abdominal, la podemos realizar. Ojo, la ecografía abdominal en las primeras horas es negativa, no nos va a dar un diagnóstico. Se dice que después de las 24 a 48 horas, recién podemos ver una ecografía, un diagnóstico de apendicitis en una ecografía. Exámenes de orina y exámenes prequirúrgicos y si es mujer, una prueba de embarazo. Siguiente. Es así que esto es importante cuando lean ustedes en el cuerpo de guardia
¿no? Si que viene una ecografía, pues, con sospecha de apendicitis, su diámetro transverso mayor de 6, diámetro anteroposterior de 7, la presencia del fecalito o apendicolito, líquido libre periapendicular, el apéndice no es compresible, o sea, no va a desaparecer, es el signo de la diana, masa compleja en los casos ya muy avanzados y engrosamiento de pared. Esto le debe llegar, o algunos elementos de estos le debe llegar en su informe ecográfico. Siguiente. Bien, esto también es parte del síndrome inflamatorio, que son las colecititis agudas. Estas son imágenes ecográficas que podemos buscar con un paciente con apendicitis. Recuerden que es el gold estándar para su diagnóstico y vamos a encontrar paredes engrosadas, vamos a encontrar cálculos enclavados, vamos a encontrar líquido libre con signos de Murphy positivo y una pared con vesícula hiperémica o una arteria cística prominente que puede ser visualizada al ecodoppler. Siguiente. Esto es el abordaje ya de nosotros de un cuadro de colecititis aguda abordado por laparoscopía. Y nótese esta imagen en la parte inferior, cómo el cístico está dilatado, ¿no? Este es un cístico dilatado. Posiblemente este paciente ya tuvo cálculos que han pasado a la vía biliar principal, al colédoco, y le pueden causar coledocolitiasis, colangitis, ¿no? Y en su presentación más temida, pancreatitis, ¿no? A veces nos dicen a nosotros los cirujanos, doctor, ¿qué? ¿Le ha pasado un cálculo? Se han olvidado un cálculo. Eso siempre nos pasa cuando operamos a un paciente. Entonces es importante explicarle esto al paciente, que no llegue a estos cuadros que son extremadamente complejos. ¿Qué vamos a hacer nosotros como médicos de guardia? Pues sus exámenes físicos, laboratorios prequirúrgicos, el perfil hepático, la ecografía abdominal en el caso que estemos sospechando una pancreatitis, no olvidarnos de un rayo X de tórax, porque estos pacientes con pancreatitis pueden tener derrame pleural, y la tomografía es importante después de las 24 horas en las pancreatitis moderadas y severas. Siguiente. Esta es una imagen tomográfica en la cual podemos ver la edema y imágenes saculares del colon sigmoides y estamos pensando en una diverticulitis, ¿no? Dado izquierdo, es un paciente obeso, ¿no? Con presencia de dolor y imágenes saculares en el cuadrante del colon izquierdo o colon sigmoide. Hay que recordar que en el cuadro agudo de la enfermedad diverticular está contraindicada la colonoscopía. Sin embargo, en los cuadros no agudos, ¿no? Se debe indicar una colonoscopía. Siguiente. Ahí podemos ver en esta imagen cómo se puede visualizar los divertículos en un abordaje endoscópico, ¿no? Una colonoscopía. Ya se ha hecho una buena preparación de este paciente. En esta otra podemos ver cómo estos fecalitos están obstruyendo los divertículos y en esta otra vemos cómo los divertículos están inflamados. Es una pieza operatoria. Siguiente. Bien, cuando hablamos de síndrome obstructivo por bridas y adherencias, vamos a ver lo siguiente. Primero, el examen físico y la anamnesis. El paciente posiblemente ya ha sido operado y presenta cicatrices anteriores, con lo cual se puede ver un rayo X de abdomen, de pie, con imágenes de distensión de asas delgadas y la famosa imagen en pila de monedas, ¿no? Entonces, a este paciente le hicimos un abordaje laparoscópico con liberación de las bridas y las adherencias y el paciente 2 días después en su casa. Siguiente. Esta es otra imagen muy común, que es la presencia de un rayo X de abdomen, ¿no? Con la imagen de la llanta o del grano de café. Cuando tenemos esos pacientes, pues inmediatamente llaman al cirujano y es lo correcto porque se trata... Anterior.
Anterior, ay, anterior. Ya. Entonces, este paciente presentó un signo de grano de café y este es su tratamiento quirúrgico, ¿no? Es cuando el meso del colon, pues evidentemente hace una gira y evidentemente nos da la imagen de llanta típica del vólvulo sigmoide. Siguiente. Este trabajo lo presentamos en el Congreso Latinoamericano de Cirugía Endoscópica, ganó, este es mi equipo quirúrgico, y es la presentación de un caso de un hilo biliar. Siguiente. Es un video, por favor. Es un video. Dalo, reprodúcelo. ¿Puede reproducir el video? Bueno, parece que hay problemas con el video. En esta tomografía se puede ver claramente la presencia del cálculo que emigró de la vesícula hacia el intestino delgado a 40 centímetros del larval ileocecal. Lo describen como un cuadro que es poco frecuente, sin embargo, en este año hemos operado 5 pacientes con hilo biliar, o sea, tampoco es tan infrecuente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos diagnosticar? Con una simple radiografía de abdomen, con una tomografía, si lo tuvieran, con el cuadro típico de una obstrucción intestinal, con presencia de vómitos, ¿no? Y bueno, les tenía un videíto ahí, pero parece que no lo pueden reproducir. Siguiente. Nada. Me vas a retrasar. A veces los problemas técnicos nos hacen retrasar y poderle llegar con claridad lo que queremos mostrarles, ¿no? Parte del trabajo que venimos realizando. La siguiente, por favor.
laparoscópico. Y en este abordaje laparoscópico ya hemos identificado dónde se encuentra encontrando el cálculo a nivel a 40 centímetros de la válvula ileocecal y realizamos la apertura del intestino. Ahí estamos extrayendo el cálculo que ha migrado desde la vesícula hacia el intestino, y bueno, ahí pueden verlo, ¿no? Cómo es que se hace esta resolución netamente por vía laparoscópica y sutura en 2 planos, ¿no? El paciente 48 horas después ya está de alta. Ya lo puedes cerrar y pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a allí. Ajá. Bien, en esa imagen también es la presencia de un síndrome hemorrágico, que es muy común también en pacientes en edad fértil, en vida sexual activa, ¿no? Esta paciente también es otro trabajo que presentamos en un congreso, que se presentó como que la paciente tenía 22 años, que había acudido a múltiples centros hospitalarios y llegando a la puerta de la clínica pues se desmayó. Inmediatamente la socorrimos, le hicimos todo el abordaje que tiene que hacer a un paciente con estas características y se le hizo su ecografía, se le hizo su unidad beta, diagnosticando un embarazo ectópico. Entonces, esto también puede ocurrir, que tenga el paciente dolor intenso y fue sometida a una laparoscopía diagnóstica encontrando un embarazo ectópico no roto. Entonces, lo ideal sería encontrar esto. ¿Por qué? Porque podemos hacer un manejo conservador de la trompa y esto le va a dar mucho más posibilidades a la paciente para que no sea seccionada, mutilada su trompa y disminuir la fertilidad en esta paciente. En el otro caso ya tenemos un paciente con un embarazo ectópico roto, también abordado por laparoscopía, es la paciente que les mencionaba, ¿no? ¿Puedes poner el video? Dice embarazo ectópico. Ajá. Avánzalo un poco, por favor. ¿Ven? Ahí pueden ver cómo está. Son 2 litros aproximadamente de sangre que tenía, sin embargo la paciente tenía estabilidad hemodinámica, por lo cual nos atrevimos a resolverle su problema vía laparoscópica. 2 días después, la paciente de alta, sin ningún tipo de complicación, con unos buenos drenajes y un buen lavado de la cavidad abdominal. Llámese bien la atención, mire cómo la trompa está bien dilatada y en la manipulación pues evidentemente se puede observar cómo está rota, ¿no? Entonces 2 litros de sangre, la paciente todavía tenía estabilidad hemodinámica, por lo cual la sometimos a un abordaje laparoscópico y nos evitamos hacerle una incisión media, infraumbilical, que la podría limitar a sus actividades convencionales. Es un caso propio, lo llevamos a un congreso el año pasado y bueno, eso lo quería mostrar. Siguiente. Ya estoy terminando, disculpen, todavía estoy en tiempo. Mira, corrió. Bien, y tenemos los síndromes mixtos, ¿no? Un síndrome de una trombosis mesentérica, una patología de trombosis con perforación ya de intestino. Este paciente fue diagnosticado mediante el examen físico, un tacto rectal porque tenía rectorragia y un rayo X de tórax donde se ve el signo de Popper.
que es la presencia de neumoperitoneo, ¿no? Y con esos 3 elementos pudimos abordar rápidamente al paciente y hacerle su resección intestinal y el paciente sobrevivió. Siguiente. Tenemos los casos especiales, no nos podemos olvidar esto. En los niños, en los lactantes, en los adultos mayores, en los pacientes obesos, en los pacientes que están ventilados, en los pacientes oncológicos y muy frecuente en las embarazadas. Muchas veces hemos abordado pacientes embarazados con diagnóstico de apendicitis aguda, en la cual no vamos a encontrar el apéndice en la fosa ilíaca derecha, sino en el hipocondrio derecho. También lo hemos abordado de forma laparoscópica con excelentes resultados. Entonces, con estos pacientes les pregunto, ¿sigue siendo fácil el abdomen agudo quirúrgico? Siguiente. Bien, como conclusiones y como a modo personal, que lo que quiero que les quiero transmitir a ustedes es que tienen que realizar un examen físico y una anamnesis adecuada. Diferenciar bien cuando se trata de una urgencia y una emergencia, dado que una apendicitis se puede convertir en una emergencia cuando ya no es diagnosticada y se trata de una peritonitis, ¿no? O un aneurisma disecante de la aorta, llámese una emergencia. Y apoyarnos y hacer uso racional de nuestro laboratorio y nuestros exámenes diagnósticos por imágenes. Siguiente. Entonces, lo importante no es realizar el diagnóstico definitivo, sino tener el criterio al momento de evaluar al paciente, haciendo uso racional de los exámenes complementarios y no mandar a la casa a pacientes potencialmente quirúrgicos para evitar y aumentar la morbimortalidad. Muchas gracias, soy el doctor Nizama, ha sido un gusto para mí estar en su presencia. 37 minutos. Perfecto. Estamos en tiempo. Aquí nomás, doctor. Bueno, en aras del tiempo vamos a evitar las preguntas. Los amigos que están en vía online, nos vamos a conectar con la siguiente exposición. Doctor Nizama, muy agradecido por haber participado en este primer curso nacional sobre emergencias y desastres. Le vamos a entregar un diploma por su brillante participación.